Hola, hoy estoy en Italia, estoy pasando unos días en casa de mis suegros en el norte de Italia. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a cocinar. Vamos a cocinar un plato típico de la provincia de Mantova, o bueno, en español es Mantua, un plato típico de esa provincia del norte de Italia, que a mí me encanta, y vamos a aprovechar para practicar el imperativo en español. Bueno, no los voy a cocinar yo, los va a cocinar el chef misterioso. ¿Sabéis quién es el chef misterioso? Si sabes quién es el chef misterioso, que ya lo has visto en otros vídeos, dímelo en los comentarios. Vamos a preparar una pasta rellena de calabaza. Para empezar, tenemos que preparar la pasta. La cantidad no es una cantidad exacta, no es un peso, sino una proporción. Así que piensa cuántas personas van a comer la pasta. Necesitas un huevo por persona y por cada huevo mide 100 gramos de harina fina, ¿vale? Harina blanca. Ahora haz una montaña con la harina, haz un agujero en el medio hasta crear un volcán y casca los huevos dentro del volcán, dentro del cráter del volcán. Después, poco a poco, bate los huevos despacio con un tenedor e incorpora poco a poco la harina a los huevos. Importante, la pasta, la masa, todavía no está totalmente uniforme, porque tienes que dejarla reposar durante un rato. Así que cúbrela con plástico transparente, con film transparente y déjala reposar unos 30 minutos. Mientras la pasta reposa, tenemos que preparar el relleno. Para preparar el relleno, coge una calabaza, una buena calabaza, y cocínala de alguna forma que no absorba mucha agua. Yo creo que lo mejor es abrirla por la mitad y hacerla al horno, ¿vale? Así que córtala por la mitad y métela en el horno. Nosotros ya teníamos la calabaza preparada, ¿vale? Para el relleno necesitas la calabaza bien machacada, cocida y machacada. Necesitas también amaretti o amarettini, que son unas galletitas italianas así de almendra. También necesitas esto tan extraño de aquí, que se llama mostarda, y es una cosa que la primera vez que lo probé me sorprendió muchísimo y la verdad que no me gustó, pero ahora sí me gusta, y es fruta escarchada en una especie de salsa de mostaza. Entonces tiene un sabor muy especial porque es un poco picante, un poco dulce, tiene un poquito el sabor de la mostaza, ¿vale? Y le da al relleno un sabor muy especial y muy característico. Esta es de membrillo, pero puede ser de otras frutas. Simplemente coge unos trocitos de mostarda y tritúrala con un cuchillo o con un mortero, lo que te sea más fácil. También necesitamos un poco de nuez moscada, ¿vale? Raya un poco de nuez moscada en el relleno. Y el oro de Italia, lo que más me gusta a mí de Italia. Queso parmesano o también puedes usar grana, ¿vale? Pero bueno, un queso de este tipo que le va a dar todo el sabor, todo el punto saladito, riquísimo. En esta receta, como en la mayoría de las recetas tradicionales, no hay cantidades exactas, tienes que hacerlo un poco a ojo, ¿vale? Así que echa un poco de parmesano, prueba qué tal está, si te parece que necesita un puntito más, ponle un poquito más de la mostarda, añade un poquito más de nuez moscada, mezcla, prueba otra vez y así, ¿vale? Tienes que encontrar el punto de sabor que a ti te guste. Y aquí empieza la parte un poco más difícil, ¿vale? La parte un poco más chunga, o por lo menos más difícil para mí, porque a mí ya sabéis que no me gusta mucho el gimnasio, entonces no tengo buenos músculos. Amasa, amasa, amasa con toda tu fuerza, con esos músculos que te trabajas en el gimnasio. Amasa, 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 hasta que la masa que esté compacta, ¿vale? Ahora que ya tenemos la masa preparada y el relleno preparado, tenemos que montar
los raviolis, tenemos que rellenar la masa. Así que corta la masa en pequeñas porciones y métela en la máquina para extender la pasta. Si no tienes esta máquina, que entiendo que a lo mejor no la tienes, yo no la tengo en mi casa, puedes hacerlo a mano, puedes hacerlo con un rodillo, simplemente estiras y estiras y estiras con el rodillo, dale al rodillo hasta que la masa te quede muy fina. Esto la verdad que es bastante difícil, ¿eh? Puedes tardar horas. Cuando tengas la pasta ya estirada y bien finita, ponla sobre una mesa o sobre una tabla, ¿vale? Ponla en una superficie lisa y mete el relleno en una manga pastelera. Esto lo va a hacer mucho más fácil. Y pon sobre la masa muchas bolitas de relleno, dejando suficiente espacio entre ellas para cerrarlas. Ahora dobla la masa por la mitad para cubrir el relleno y despacito con los dedos elimina el aire que pueda haber dentro. Primero por los lados y después en el centro. Ahora ya solo tienes que cortar la masa sobrante, ¿vale? Corta la masa alrededor de los raviolis y corta en medio también para obtener unos raviolis o tortelli preciosos. Atención, si estás haciendo este proceso muy despacio, es posible que la pasta se seque un poco, ¿vale? Si ves que se está secando un poco, mójate el dedito en agua, ¿vale? Y dale un poquito de agua alrededor para que no se seque, ¿vale? La parte donde cortes. Porque si no, no se van a cerrar, ¿vale? Va a ser muy difícil cerrarlos si la pasta está muy seca. Ahora cuece la pasta en agua hirviendo con sal y prepara un poco de mantequilla con unas hojas de salvia. Esta pasta se cuece muy rápido, ¿vale? No vas a necesitar mucho tiempo. Cuando la pasta esté cocida, sácala del agua, ponla en una fuente o en un plato grande, sirve por encima una buena cantidad de queso parmesano rallado y después vierte por encima esa mezcla de mantequilla y salvia, esa mantequilla tan aromática. Ya solo queda el paso final y el más importante. ¡Cómetelos! Lo voy a probar. A ver, lo voy a probar con un poco de queso también, así. Tengo que soplar, sopla. ¡Me muero! Como ves, en este vídeo he usado muchos verbos en el imperativo. El imperativo es la forma que usamos en español para dar instrucciones, para pedirle a otra persona que haga algo o para decirle a otra persona que haga algo, ¿verdad? El imperativo. Bueno, pues si quieres descargar un PDF precioso con ejemplos, con una explicación estupenda del imperativo y además hacer ejercicios sobre el tema y que yo te los corrija, puedes entrar en mi club de español. Te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Yo, como siempre, espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!